Gracias, Alejandro. Buenos días, Francisco. Buenos días a todos nuestro auditorio. Fíjense que estamos viendo un tema bastante relevante porque creo que es el justo momento donde tenemos que revisar cómo tenemos contratados o cuáles son los contratos que tenemos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, en aras de poder mitigar cualquier riesgo y sobre todo esta parte relevante de dónde vamos a dirimir alguna controversia que tengamos con nuestros clientes o proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que está cambiando el sistema judicial mexicano, viene una temporada bastante relevante que es el que nosotros como gobernados elijamos a jueces, ministros y pues parte de lo que es la justicia, el sistema judicial mexicano. Entonces, por ello es que con nuestro abogado, con Juan Francisco Ávila, estábamos viendo qué posibles implicaciones pudiesen tener para efectos de poder tener soportadas bien nuestras transacciones, ¿no, Juan Francisco? Y claro, buenos días, Miguel, buenos días a todos. Como bien comentas, se vienen cambios derivados de la reforma judicial. No consideramos que no van a ser muy buenos para la impartición de justicia, se vienen riesgos para las empresas y por eso justo consideramos importante retomar este tema. Eh, Platicar sobre los acuerdos, sobre los contratos que rigen la vida diaria de las empresas y de las personas. Me gustaría comenzar platicando más o menos qué es un contrato. Digo, muchos de nosotros al escuchar la palabra contrato directamente pensamos en un documento legal en el cual se plasman pues la voluntad de las partes. Y si bien es cierto, esta definición es correcta, también lo es que, pues, no solamente se trata de un documento, puede ser incluso un pacto verbal, un acuerdo que se tiene entre dos partes, entre dos personas, y no por eso deja de ser un contrato y deja de tener cierto alcance, ¿no? Ciertos límites. El contrato doctrinalmente está regulado en el Código Civil cuando se trata de un contrato entre partes privadas y está regulado en el Código de Comercio cuando ya se trata de actos de comercio, cuando se trata de empresarios. Entonces es importante, de entrada es muy importante saber qué tipo de contrato vamos a tener, qué tipo de contrato queremos confeccionar, que no es necesario que lo elabore un abogado, o sea, un contrato lo puede celebrar o elaborar cualquier persona. Sin embargo, lo más adecuado o lo mejor sería que se celebre o que sea elaborado, que sea confeccionado por un abogado. ¿Por qué? Porque se viene el tema de la interpretación. ¿Cómo se va a interpretar esta voluntad de las partes? Es decir, yo ahorita voy a cerrar un acuerdo con Miguel, lo vamos a tener por escrito, pero eso no significa que la interpretación que se le dé o que nuestra voluntad que estamos plasmando en ese papel, en ese documento, se puede interpretar como nosotros lo quisimos decir. A veces incluso el lenguaje, platicando un acuerdo presencial entre dos personas, pues luego uno dice, no es que yo entendí esto, no es que yo entendí lo otro, ¿no? Entonces, simplemente ya desde ahí, la interpretación que se le da a los acuerdos, pues es muy importante. Por eso, sí es recomendable que que estos contratos sean confeccionados por un experto en derecho, por un experto en contratos. ¿Por qué? Porque la idea es que las voluntades que se están plasmando entre dos personas, ya sean físicas o morales, pues queden muy bien o muy claras, que queden muy claras, que la interpretación que se vaya a hacer de ese documento la pueda hacer tanto un juez, que la pueda hacer
una persona, pues ahora sí que de pie, que la pueda hacer un empresario y que todos entiendan lo mismo, que ese viene siendo el problema. A veces hay acuerdos que son muy complicados, que están muy rebuscados, que incluso nosotros, los propios abogados, los llenamos de tecnicismos y ya luego ni siquiera el empresario está entendiendo qué se está firmando, ¿no? Simplemente confía en que el abogado lo está haciendo bien y se firma. Entonces, es muy importante justamente que, o sea, un contrato no debe de ser técnico, pero tampoco tiene que estar muy simple. Es, y esto se debe al sistema judicial que nos rige a nosotros en México. Entonces, es muy importante que cuando elaboren un contrato, sí se acerquen a un experto y le platiquen todo, ¿no? Que incluso desde el inicio de la negociación, de los términos comerciales que se van a acordar, pues que se acerque el experto, que se acerque un abogado y los ayude justamente a interpretar su voluntad para plasmarla adecuadamente dentro de este contrato. ¿Qué significa este contrato? Pues que de él se desprenderán ciertas obligaciones y derechos para cumplir las condiciones ahí estipuladas. Entonces, es muy importante justamente que las obligaciones a las cuales se van a tener ambas partes queden muy, muy claras. Porque cuando se viene este problema de, híjole, es que ya no me está cumpliendo, ¿cómo le podemos hacer? Ya no voy a cumplir con lo ahí pactado, ¿cómo me puedo salir? Tener cláusulas de salida, cláusulas penales en caso de incumplimiento, etcétera, todo eso tenerlo contemplado y que venga estipulado de una forma que en caso de incumplimiento el juez pueda acudir más bien que las partes puedan acudir a un juzgado y que esa resolución sea favorable para los intereses, pues, del que está promoviendo la demanda, porque tenemos muchos asuntos en los cuales el más básico o el más común es el no me ha pagado, presté un servicio, entregué cierta mercancía, nunca me pagaron, ¿cómo le puedo hacer para recuperar mi dinero? Y el documento base que siempre solicitamos, pues, es saber el contrato, ¿no? Muchas veces no tienen contrato, eso no significa que no se pueda promover una demanda, que no se pueda promover algún medio de defensa para tratar de recuperar este dinero, pero pues sí, vamos ahí poniéndonos nosotros pues piedritas en el camino, ¿no? Para solucionar esto. Llegamos con el juez y pues las pruebas que tenemos, a lo mejor las facturas, correos, minutas, grabaciones, a lo mejor, de que se entregó la mercancía, acuses de entrega, acuses de recibo. Y pues ahí ya tenemos que empezar nosotros a darle cierta forma jurídica a la reclamación, al contrato, a este pacto al cual se llegó en algún momento. ¿Cuál viene siendo el problema que comentaba Miguel al principio, ¿no? Pues ahorita México está atravesando esta etapa, eh, pues de cambio, no sé si sea para bien o para mal, pero eh, pues hay muchos cambios en el sistema judicial. Todo comenzó pues en febrero del 2024. Se manda una propuesta a la Cámara, se aprueba el 15 de septiembre, curiosamente. Se publica ya esta reforma judicial donde, pues como todos saben, vamos a elegir a nuestros jueces, magistrados, desaparece el Consejo de la Judicatura y se viene un tribunal de disciplina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se vienen ciertos riesgos justamente para la interpretación de estos contratos, ¿no? O sea, ahora, si de por sí es complicado ahorita para nosotros acudir a un juzgado, a lo mejor tenemos todos los elementos, tenemos el contrato, tenemos facturas, tenemos correos, tenemos evidencia de que el servicio o el producto se entregó, de que no nos pagaron, etcétera. Y a veces al juez no le podemos crear la convicción de que efectivamente se nos debe este dinero o de que no se cumplió con lo estipulado en el contrato y queremos pues que nos pague la pena convencional o que se cumpla el contrato, etcétera.
Ahora imagínense que se viene todo este cambio, que se viene toda esta nueva reforma, donde van a entrar nuevos jueces, donde van a entrar nuevos magistrados, que pues no estoy dudando de la pericia técnica que puedan llegar a tener, pero realmente ser un juez en México es pues muy complicado porque requiere cierta experiencia. Lo que antes era la carrera judicial, donde los jueces entraban, o más bien donde un abogado entraba desde actuario a notificar demandas, subía a secretario de acuerdos, subía a proyectista, a juez, etcétera. O sea, sí llevaba toda esta carrera judicial donde el abogado conocía desde lo básico, ¿no? Desde ir a notificar a una persona, desde hacer un acuerdo, desde proyectar una sentencia hasta dictarla, resolverla, etcétera. O sea, no es tan sencillo como estos requisitos que se solicitaron, ¿no? Para poder ser juez, 5 cartas de recomendación de los conocidos, tener cierto promedio en la universidad, ¿no? O sea, no nada más es eso. Y no demerito tal vez el impacto el que puedan llegar a tener los jueces, su pericia técnica. Sin embargo, no creo que sea tan sencillo poder resolver una controversia. Y justo se viene, o les platicaba este tema de la interpretación al principio, porque es lo que el juez va a hacer, lo que los jueces actuales, o bueno, los nuevos jueces que van a entrar, es lo que van a hacer, van a interpretar la voluntad de las partes. A ellos se les va a llegar con cierto problema, dos abogados van a dar su postura y finalmente él es quien va a mediar entre ellos, quien va a decir, no, pues creo que lo que la persona quiso decir es esto, ¿no? Entonces, imagínense si luego entre dos particulares es muy difícil ponerse de acuerdo y, oye, Miguel, es que yo entendí que tú me quisiste decir esto y Miguel me dice, no, es que no era eso. Ahora, ya metiendo a un tercero, a los abogados, etcétera, pues va a ser más complicado todavía este tema de la interpretación de la voluntad, ¿no? La manifestación, qué es lo que realmente se quiso decir, cuál fue realmente el pacto al que se obligaron las partes y cuáles son los riesgos. Pues los nuevos jueces realmente van a tener, yo creo que miedo de este tribunal de disciplina que va a llegar, que pues viene a suplir lo que era el Consejo de la Judicatura, pero muy probablemente, digo, no lo sabemos, vayan a traer una línea ya pues, de resolver las sentencias, ¿no? ¿Cómo se van a resolver las sentencias, ya sea pues contra el propio SAT, contra la propia autoridad fiscal, contra otras dependencias gubernamentales o entre particulares, ¿no? Si imagínense si a nosotros nos llega un asunto de algún cumplimiento de contrato millonario y resulta que el juez fue mi amigo de la universidad o lo conozco por X o Y circunstancia, pues me puedo acercar a él, puedo solicitarle ahí el favor o el abogado contrario, ¿no? Aquí ya se va a perder toda esta parte de la parcialidad en la resolución de las sentencias. ¿Cómo vamos a garantizar que realmente las sentencias que dicten estos nuevos jueces, pues van a estar apegadas a una interpretación lógico-jurídica contenida en Código Civil y no a la interpretación que pues el juez crea que sea mejor, porque al final del día los jueces tienen esta libertad de interpretar la norma jurídica como ellos decidan. Es decir, pues ahora sí que ellos podrán decir, pues a mí me parece que fue esto y es como lo voy a aplicar en la sentencia, como yo lo voy a resolver. Pero si existe este riesgo de que, pues es que fue mi cuate en la universidad, fue mi cuate en la maestría, pues entonces que me ayude y que la sentencia se resuelva, pues ahora sí que favorablemente a mí. Entonces,
puede ser uno de los riesgos que vemos muy, muy graves, ¿no? El delito de cohecho, los sobornos, el miedo incluso que van a tener a estos tribunales de disciplina cuando no se resuelvan los asuntos conforme a la línea que se les puede llegar a dar. Y es cuando También, si entramos me en... Sí, permites, Francisco, es esta parte de los tiempos, ¿no? En los cuales ya se obligan a emitir alguna sentencia, pues realmente son tiempos muy cortos, donde pues no les da el plazo suficiente para analizar el caso en particular, qué es lo que se está peleando y qué línea voy a dictar, porque al final del día, digo, actualmente tienen demasiados juicios que resolver, y no hay una línea donde digas, oye, te voy a sancionar si no lo tienes en 6 meses, ¿no? Como ahorita es lo que está estipulado, ¿no? Tienes hasta 6 meses para liberar los casos, entonces va, como bien lo dices, ¿no? Puede no haber una parcialidad en la decisión que tome el juez y no por otra cosa, sino por esa presión del tiempo, porque el tribunal el que los va a revisar, les va a cuestionar ese tipo de situaciones y los va a sancionar, ¿no? Y van a decir, yo no voy a querer perder mi trabajo por el irme a un mes adicional al que tengo estipulado. Y eso aunado a que muchas veces, como son nuevos jueces y como bien dices, no tienen esa carrera judicial, no han hecho esa experiencia de poder analizar los asuntos que anteriormente era lo que tenían, ¿no? Les llegaban asuntos y, oye, pues desde que lo notifico, cuando soy secretario de acuerdos o cuando ya estoy dictando alguna sentencia, estoy analizando los casos, pues eso es lo que se llega a la experiencia de estos jueces que actualmente tenemos y no, y ahorita no, oye, pues ya fuiste seleccionado ya por el pueblo y pues ahora pues, si le entiendes a un contrato bien, si no, pues también, pero tienes que resolverlo, ¿no? Es por eso que se deriva esta parte de, pues estaremos en un estado de indefensión, ¿cómo va a ser en el futuro el tema de las controversias que tengamos entre particulares? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo vaya a actuar la autoridad judicial, ¿no? sí, claro, no, no, o sea, desconocemos realmente cómo va a ser la nueva forma de justicia en México, o sea, no tenemos idea. En Estados Unidos, algunos estados eligen a sus jueces para temas de competencia local, de fuero común, y la experiencia es que no es muy buena, ¿no? O sea, realmente la resolución de conflictos dictada por jueces que han sido elegidos a través del voto popular, pues no garantiza que vaya a ser pues una justicia pues ahora sí que objetiva, ¿no? Que vaya a cumplir realmente las normas o las disposiciones legales. Entonces no auguramos que vaya a ser una justicia pues conforme a derecho. Por eso la recomendación aquí es que revisen sus contratos, que ahora sí que regresen a verificar las operaciones que están celebrando con sus clientes, con sus proveedores, para ahora sí que para volver a darle una revisada, una leída y que ustedes digan, ah, no, pues es que sí le entiendo a estas cláusulas y sobre todo la parte de la competencia, ¿no? Normalmente al final de los contratos viene esta leyenda o esta cláusula que ya está muy usada por todos los contratos que dice, en caso de conflicto o en caso de que se suscite alguna diferencia entre las partes, se resolverá en los tribunales de la Ciudad de México o en los tribunales del Estado de México o donde sea, la competencia que hayan elegido, ¿no? Aquí nuestra recomendación es que revisen en dónde se van a dirimir las controversias en caso de que lleguen a surgir.
¿no? ¿Dónde van a solucionar estos conflictos? ¿En tribunales locales de la Ciudad de México, de algún estado? ¿Se van a dirimir directamente en algún tribunal federal? Eso es lo importante, que se haga una revisión, pues sí, de todo el contrato, de los términos comerciales, del objeto, etcétera, pero también que se revise dónde se van a resolver los conflictos en caso de que lleguen a surgir, ¿no? Y la recomendación, pues, es justamente también acudir a a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Se acaba de promulgar o de publicar una ley justamente de los mecanismos alternativos y pues nos habla de la mediación, de la conciliación judicial, del arbitraje, incluso podrían, pues si tienen algún contrato pues multimillonario muy importante que ustedes digan, es que este no lo puedo dejar o no lo puedo tener ahí en este riesgo de que se vaya a solucionar en algún tribunal mexicano, digo, ya no digamos de materia común o de foro común, sino ya incluso en materia federal, pues vamos a cambiar a todos nuestros jueces. eh, no sabemos realmente cómo viene. Entonces, a lo mejor que esta controversia pues se solucione en otro país, ¿no? A lo mejor que se solucione incluso en un arbitraje internacional, donde todavía pueden llegar a ser pues más objetiva la solución. ¿Cuáles son estos mecanismos? Pues la mediación, la conciliación, el arbitraje. La mediación, ¿qué es? Realmente es una recomendación que se puede llevar a cabo en un centro de justicia alternativa de mexicano o puede ser privado. ¿Cuál es el punto aquí o la característica principal de la mediación? Pues que no es obligatorio. Simplemente Miguel y yo vamos a tener una controversia y un tercero nos va a decir, a ver, Francisco, ¿tú qué quieres? No, pues yo quiero esto. Miguel, ¿tú qué quieres? Ah, pues vamos a llegar a la mitad, ¿no? A un acuerdo intermedio entre ambas partes, a ver qué les parece. La mediación no es obligatoria, no nos va a obligar a nada, pero pues puede servir justamente para encontrar un punto intermedio entre ambos intereses para llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. La conciliación judicial, ese sí ya tiene un una característica más obligatoria que eso viene siendo una guía, ¿no? La conciliación judicial eh, es muy común en materias, por ejemplo, como la de laboral. En materia laboral, primero hay que acudir a la conciliación. Si no se soluciona el conflicto, entonces sí, ya es necesario recurrir a un juicio, ¿no? La conciliación en materia laboral, por ejemplo, es obligatoria. En otras materias, por ejemplo, en materia de protección de derechos de autor, ahí también es obligatoria la conciliación. Primero se acude a una audiencia donde se van a exponer las pretensiones de la parte que está demandando. El afectado va a responder y si no se llega a un acuerdo, pues entonces sí, se quedan a salvo los derechos para que se acuda a un juicio. Igualmente en materia de protección del consumidor, en materia de Profeco, también primero se acude a una conciliación. Aquí sí pueden haber multas, entonces es importante atenderlas. Es simplemente una guía donde el conciliador de igual manera va a exponer las pretensiones, pero aquí sí ya va a ser con base en la ley, con base en la ley de la materia y se va a dictar un acuerdo, ya sea de conciliación o de no conciliación, donde después se dejan a salvo los derechos de las personas para que acudan al siguiente paso, ¿no? Que vendría siendo ya un juicio o el arbitraje. Aquí nosotros lo que más recomendamos pues es el arbitraje, donde se va a emitir un laudo arbitral, que este sí ya tiene el carácter de una sentencia donde se tiene que cumplir y el árbitro justamente tiene esta característica
pues similar a la de un juez, ¿no? Donde van a decir, eh, pues de la interpretación que hago del contrato, yo pues voy a condenar a la empresa o a la persona a que lo cumpla o lo voy a condenar a que no lo haga, ¿no? Etcétera. Entonces, el arbitraje consideramos que es la mejor opción para dirimir las controversias. Existe el arbitraje internacional, existe el arbitraje privado aquí en México. Entonces, pues sí, la recomendación es que revisen sus cláusulas para dirimir las controversias y en caso de ser necesario, pues que se cambien, que elijan alguna de estos mecanismos alternativos de solución para que pues puedan tener otras opciones, ¿no? Puedan acudir incluso a un arbitraje internacional donde pues puede llegar a ser más objetivo la resolución o un arbitraje privado donde incluso pues existe más control respecto a todo este tema de los sobornos, del cohecho, etcétera, y no nos arriesgamos también pues, a ver cómo me va a resolver el juez, a ver cuánto tiempo también se va a tardar, o como dice Miguel, si por la presión de que, híjole, tengo 6 meses para solucionar este asunto, pues el juez va a dictar ahí lo que se le venga en mente a la primera leída del expediente, ¿no? Entonces, pues la recomendación es esa, revisar justamente sus contratos. Em, no sé, Miguel, si tienes algún otro comentario. Y sí, el por qué nosotros recomendamos esta parte de la revisión de los contratos, ¿no? Porque si bien como se comentó, un contrato es un acuerdo de voluntades, pues no sabemos el día de mañana, ahorita nos podemos llevar muy bien entre el cliente proveedor y después que haya algún problema relevante, el hecho de cómo me voy a pelear, cómo le voy a exigir que se cumplan las cláusulas, se vuelve complicado, ¿no? Es por eso que sí, como bien comenta este Francisco, hay que revisitar todos los contratos, o por lo menos, si no todos, los más relevantes, ¿no? Los que sí puedan afectar nuestra operación en cuanto a ya sea proveedores de bienes, proveedores de servicios, pero que sean los más relevantes, con la finalidad de poder platicar con ellos, reformular en su caso los contratos que para estos efectos se tengan y entonces ahora sí, ya tener esa tranquilidad de si voy a tener un riesgo, porque el riesgo siempre va a existir, ¿no? Incluso muchos dicen, el despertarme ya es un riesgo. Entonces, si sabemos que tenemos riesgos, pues ¿de qué forma vamos a mitigarlos? ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo vamos a proteger a la empresa con la finalidad de llevar a buen cauce las operaciones, ¿no? Y que no se convierta en un tema de problema, incluso hasta problema de marcha de la compañía, ¿no? La realidad de las cosas es que si nosotros los exhortamos a que se acerquen con sus abogados, a que se acerquen con sus asesores, que se acerquen con nosotros, con la finalidad de poder ir diagnosticando cuáles son los principales problemas que pudiéramos tener y por eso les comento, ¿no? Oye, tengo 100 contratos, tengo que revisitar todos. Pues no, vamos a ver cuáles son los más relevantes y sobre esos iniciar, ¿no? Pero no quedarnos en el hecho de, pues como ya se tiene y como así siempre se ha hecho, sea lo mejor. Siempre hay que cuestionarnos ese tema de cómo puedo hacer mejor las cosas, cómo puedo mitigar más los riesgos, porque al final del día, pues el negocio tiene que continuar con su marcha. Exacto. Muy bien. Pues listo, equipo, gracias por esta ponencia. Recuerden a todos que tenemos habilitado todas las herramientas para que puedan participar en vivo. Si tienen alguna pregunta, comentario, pueden hacerlo en este momento. Y pues atentos a nuestras redes sociales, a nuestros comunicados vía correo electrónico.
Vamos a tener una nueva sesión de webinars el mes que viene, muy probablemente sea en relación a tema de prevención de lavado de dinero, así que estén atentos al anuncio. Y pues nada, me parece que no tenemos, bueno, sí tenemos aquí una de Karen Aguirre. ¿Sugieren agregar una cláusula a los contratos de medios alternativos de solución de controversias? Sí, sí, justamente incluso pueden prever, ¿no? Dos cláusulas. Una, vamos a dirimir primero nuestras controversias a través de estos medios alternativos y en caso de que no se llegue a alguna solución, bueno, entonces sí ya acudir con algún juez, pasar a la siguiente instancia, pero de hecho es más barato y más rápido acudir primero a estos medios alternativos de solución de controversias. Gracias. Fernando Pasalagua nos dice, ¿qué tan efectiva puede ser una cláusula de no competencia entre empresas independientes? Pues sí es muy efectiva. De hecho, sugerimos que la tengan, que incluso se remita también a una cláusula penal, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si teniendo esta cláusula incluso no se respeta? Pues que además haya una sanción. O sea, no solamente la terminación del contrato y ya, sino también una sanción porque pues pueden llegar a perder ingresos por no cumplir esta cláusula. No sé si hay alguna duda adicional, si no, con todo gusto, tienen nuestros correos electrónicos, ahí aparecieron al final de la presentación y se pueden acercar con nosotros para poder comentar cualquier duda o situación que tengan en lo particular y con todo gusto les podemos ayudar. Estás en mute, Alejandro. Gracias. En el chat te estoy dejando el nuevo canal de WhatsApp donde pueden unirse, ya que ahí tenemos antes que todo el anuncio de todos nuestros webinars y más información. Así que agradeciéndole de nuevo equipo a todos ustedes y el espacio al público. Gracias. Nos vemos. Gracias, Gracias a hasta luego. todos. Hasta luego.